Cada setmana una veu, cada setmana un personatge. Soy libre para decidir, soy fuerte para estar aquí, porque te importa cómo sea yo. Peinándome, vistiéndome como nunca imaginé, creando un mundo solo para mí, me transformo cuando nadie me ve. Tremenda como un huracán, como un volcán, escupe fuego y cambia el mundo de color, un camaleón. Así de bien suena Mina de Pop. Mina de Pop es una youtuber que empezó en su canal a dar a conocer sus opiniones, además de entrevistas, y ahora lanzando ya además un gran bombazo como es este Camaleón. También tiene su consultorio general, no sé si lo continuará, un consultorio a través de YouTube. También, como no, empezó a través de la música a conocer pues todo el universo musical, el universo artístico, y que lo hace así de bien. Mina de Pop, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí en el programa. ¿Cómo va este huracán? ¿Cómo va este camaleón? Bueno, Camaleón va muy bien, como tú dices, se ha formado, ¿no?, como un huracán. Y bueno, lo llevamos pues muy bien, la verdad, soy sincera. ¿Cuándo empezó a gestarse el tema de Camaleón? ¿Cuánto hace que estás elucubrando todo esto? Bueno, mira, Camaleón, yo mantuve la primera reunión en diciembre con Marc Martín, que me parecía que era un productor muy polivalente. Sin duda. Y me reuní antes con varios, pero el mejor feedback lo tuve con Marc, y empezamos a trabajar enseguida en la letra, ¿no?, y en la composición musical de Camaleón, y hasta febrero no terminamos el tema. O sea, un trabajazo, ¿no? Sí, te digo, fue súper fácil y tal, te estoy mintiendo. Porque la letra es tuya. La letra es de los dos, es de Marc y es mía, y quería que fuese pues un reflejo de una parte, ¿no?, de mí, porque creo que cuando tú sientes los temas que cantas y las letras pues salen, ¿no?, de tus propios pensamientos e inquietudes, pues conectas mejor con el público. Sin duda, sin duda. Es un tema que, déjame decirte que está muy, muy bien realizado, muy bien producido, y que, vaya, a mí me gustó, me encantó, me atrapó a la primera escucha. Y de hecho estuve una tarde entera escuchándolo, te lo confieso ahora aquí. Qué bien, qué maravilla. Pues tú sigue con Camaleón. Pero yo quiero más, ¿eh? No sé si estás preparando algún otro temilla ya. Pues fíjate, sí, que estoy ya con otros temas. Este fin de semana estuve en Oviedo, en Gijón, en el Festival Extravaganza. ¿Qué tal la experiencia, por cierto? Fantástica. Un grupo humano estupendo, espectacular, me acogieron súper bien. Muchos fans en Gijón, y todo muy positivo, la verdad. Y ahí estrené el
que será el siguiente single, que es de Marea, Muy bien. porque, bueno, son un grupo de personas los que montaron el Festival de Extravaganza, muy buena gente ante todo, y quise tener ese detalle con ellos. Eso es importante. De dar a conocer de Marea, pues, en un enclave pues especial, ¿no? Como fue el evento de este fin de semana. Te voy a decir otra cosa también. Dime, Ah, dígame tienes una voz muy portentosa y en directo ganas mucho. Y eso es muy difícil, porque hay muchas cantantes que cuando se ponen en directo se les ve sus carencias, y tú no tienes carencias de voz. Déjame que te lo diga de verdad. No, es cierto. O sea, Ay, Dios mío, ¿qué te digo yo? no, pero es que es verdad. O sea, yo estoy muy acostumbrado a ver también artistas que cuando se ponen realmente delante del público se les ve que fallan. O sea, que no que fallan, que tienen algún dejillo, ¿no? Algo que Claro. se les escapa algún... Y tú cuidas mucho la voz. Y para mí, bueno, es que tú piensas que es mi herramienta de trabajo, y creo que hay que ser muy disciplinada Ujú. y además ser realista, ¿no? Con los temas que tú grabas. A mí, por ejemplo, me decepciona cuando, por ejemplo, veo a un cantante que me gusta y que Ujú. admiro, y cuando voy a un concierto y de repente la canción se parece poco, Claro, aquí está. pues claro, pincha un poco. Y yo siempre procuro que los temas que grabo luego los pueda llevar al directo, pues de la forma más fidedigna posible, y que de repente no digan... Es que aquí pierde, cojea, ¿no? Que cojea un poco. Claro. Y dices, hostia, es que, por favor, esto no se parece en nada a lo que he escuchado yo antes en mi casa, Claro. o he escuchado con el iPod o con el iPhone, ¿no? Y Claro, eso sí, soy muy arriesgada, con Ya lo mis sé. canciones, y... Este y, tema bueno, no es se fácil, sufre. el tema No, Camaleón no. no es fácil de interpretar. No, Por eso te lo digo. Entonces, cuando vi un vídeo realmente en directo, dije, ostras, esta se la juega, y además que tiene la voz muy bien educada, porque la tienes muy bien Sí. educada, y eso se nota. Y cuando escuchas el disco, escuchas el single real, y luego te pones a escuchar un concierto, dices, es que es como si estuviera escuchando el tema ahora mismo, ¿no? Con mis cascos, ¿no? Y eso yo lo valoro muchísimo, de verdad. Qué o sea, maravilla, pues no sabes lo que me alegra escucharte, porque, bueno, yo creo que esto es lo que buscamos todos los artistas, ¿no? Ser reconocibles y bueno, y tener la máxima calidad en el directo, ¿no? Que ya te digo que yo soy muy concienzuda y procuro cuidar todos los detalles al máximo, ¿no? Para que el público salga realmente contento. ujú. ¿Sabes? Eso, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, a veces te quita un poco de movimiento, ¿no? Porque sabes que hay muchos cantantes que de repente pues bailan, hacen Sí, acrobacias, y yo ahí sacrifico, ¿no? Todo es apartado del show. Claro, evidentemente sí que hay una coreografía, pero siempre la coreografía está adaptada a que realmente la voz pueda ir de una forma más o menos fluida, Ujú. y no perjudicar las composiciones musicales, ¿no? Porque sería una pena, ¿no? De repente que no sonaran tan bien como pudieran, Claro, ¿sabes? claro. ¿Cuándo empezaste tú también a ver que lo tuyo también era el mundo del espectáculo, el mundo de la canción? Y aparte, déjame decirte, tienes una imagen cuidadísima. No sé quién te... sí, tienes una imagen cuidadísima, los vestidos, cuando sales al escenario. ¿Cómo lo haces? Pues con mucho trabajo, mira, hace muy poco en un medio de comunicación me lanzaron una pregunta que me dejó sorprendida, ¿no? Que me decían, Nina, ¿qué hay que hacer para ser famosa? Que yo, bueno, ahí discrepo, ¿no? Creo que sí que hay una popularidad, Ujú.
Pero, y yo les dije, digo, la única forma es trabajar, trabajar y trabajar. Sobre tienes todo. que ser metódica cada día. Constante. Y muy constante. Es que no hay otro secreto, ¿eh? O por lo menos yo no lo conozco. Si alguien lo sabe, que nos llame. Que nos llame y nos lo diga, ¿no? Por favor. Claro, que nos lo cuente. Pero Bueno, para mí es la fórmula, trabajar. Bueno, no sé si conoces a Peloponi. Sí, la conozco, claro. Pues Peloponi, la semana pasada la tuvimos aquí en el programa y nos decía un poco lo mismo, ¿no? Que, o sea, el trabajo que hay detrás, las sonrisas, las lágrimas, a veces los desánimos, solo lo sabe el artista que lo vive, ¿no? Porque antes de poder llegar a una meta, hay mucho trabajo detrás. Por supuesto. El mundo de la música es un mundo muy muy complejo. Tienes que estar muy concienciada de que realmente ahí está tu futuro y que quieres avanzar cada día. Uh-huh. Y muchas veces el músico, los cantantes son unos grandes incomprendidos. Uh-huh. Y evidentemente yo me he encontrado con muchos nos en el camino y los que me encontraré. Seguro. Pero lo importante es continuar, como yo digo, ¿no? Mi plan secreto para conquistar el mundo. Pues sí, eso es lo que has de hacer. Y aunque cueste, ¿no? Muchas veces seguir en tus 13 y adelante. Sí, fíjate que, por ejemplo, son cosas que van pasando y que luego a veces los medios de comunicación cambian de opinión, ¿no? Pero me he encontrado, ¿no? Con de repente una respuesta no muy positiva de alguna televisión, fíjate, cuando estoy trabajando en el medio. Sí, sí. Y de repente, pues una respuesta un poco extraña, ¿no? Pero tampoco está todo el mundo preparado, ¿no? Para tener ¿cómo decirte? Como una visibilidad, ¿no? De normalidad. Yo creo que tendría que ser así, vamos. Sí, pero hay todavía muchas personas retrógradas y yo confío en poner mi granito de arena en que eso tienda a desaparecer. Sí, como mínimo que haya un poco de cambio, ¿no? En toda esta mentalidad que a veces dices, por favor, que estamos en el siglo XXI, que no estamos en el siglo XIII, tío. O sea, exacto. Un poco de cambio de chip ya, pero ya. Porque es que los niños tienen mejor concepto de la actualidad que los muchos mayores y a veces jóvenes. Absolutamente, porque de verdad no te puedes llegar a imaginar la cantidad de público infantil que tengo. Seguro. Y cómo me siguen, o sea, son unos fervientes admiradores, cómo me siguen en las redes sociales y a ellos les da, ¿cómo decirte? Absolutamente igual todo. Simplemente si el artista les gusta, ellos lo siguen, lo quieren, lo respetan. Eso es lo y principal. A muchos adultos les cuesta, ¿eh? Es que es eso, o sea, por favor, es que abran los ojos ya, porque es que no hace falta ni pensárselo 2 veces. ¿Sabes? Hay mucha gente que le da vueltas a las cosas y dices, no, es que esto es, y punto, es así. Y no hace falta darle tanta vuelta de tuerca a las cosas. El mundo cambia, el mundo gira. Claro. Y la actualidad es que es ya, o sea, el mundo va a una velocidad vertiginosa hoy día, con las nuevas tecnologías, con todo el tema digital, y también tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? O sea, la tecnología nos da 1000 vueltas muchas veces a la mentalidad de las personas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ir tan adelante de tema tecnológico y luego a nivel de pensamiento vayamos tan atrasados? Sí, hay trabajo por hacer, pero bueno, son muchos los artistas que están luchando y abriendo camino, ¿no? En ese sentido, que hay diferentes realidades que tienen su normalidad absoluta, su vida cotidiana. Y bueno, yo creo que poco a poco
todo el mundo lo irá viendo, ¿no? Con una mirada natural, ¿no? Por cierto, el tema YouTube, ¿cómo lo llevas? ¿Lo tienes un poco dejado o vas a seguir? Pues, ¿sabes qué pasa? Que es que me están pidiendo, tú lo decías antes, el consultorio. Claro, consultorio, hija. Fans. ¿Dónde está? ¿Que tenemos Claro, que continuar? Mira, el consultorio está grabado. ¿Qué dices? Está grabado sí, todo el mundo tiene sus respuestas, por lo menos desde hace 2 meses. Pero es encontrar el momento, porque ¿sabes qué pasa? Que ¿cómo decirte? Mina de Pop tiene gente que le ayuda, claro. Pero yo también soy muy marimandona. Entonces, estoy en todos los procesos. Y estamos ahí intentando terminar de montar el consultorio, y además hay otros vídeos que se grabaron en su momento, pero desde el lanzamiento de Camaleón han ocurrido tantas cosas, ha habido tal vorágine que hombre, eso es bueno. Sí, lo eso que es pasa bueno. que bueno, no me gusta, ¿no?, descuidar aspectos, pero entre la televisión, la música y todo, pues es que no he tenido tiempo, pero prometo intentar tenerlo muy prontito. Déjanos escuchar un poco del consultorio de Mina. Venga. Mina responde. Vale, exacto. Amichitos, que súper contenta estoy. Últimamente la verdad que no he parado mucho y además estamos de celebración de enhorabuena. Vais a alucinar con todos los efectos especiales del nuevo consultorio de Mina de Pop. 1, 2, 3, ¡lance la pregunta! Queremos verte... Perdón. Un momento. Soy Anónimo. Queremos verte con un escote más pronunciado y no siempre de negro. Querido Anónimo, a mí me gustaría enseñar un poquito más de pechuga. Pero es que vengo de una familia italiana muy conservadora, muy de derechas, y la verdad que como soy tan joven y tan ingenua, todavía no me siento preparada. Pero te prometo que en un próximo consultorio enseñaré un poquito más, como decís aquí en España, las domingas. Mamá. José, ¿crees verdaderamente en el amor bisexual? ¿Puedo estar enamorado de un hombre y de una mujer? Pues, querido José, depende de lo complicado que tú seas y, yo qué sé, hay muchos factores, pero bueno, si tú crees que te has enamorado de un hombre y de una mujer, pues ahí tenemos la prueba. Yo creo que la bisexualidad es real, es posible, y de hecho una de mis mejores amigas es bisexual. Soy libre para decidir. Vamos, que das consejos para todo, ¿eh? Hija, que te piden mucho las pechugas, ¿eh? Ya, hay ahí como una pequeña obsesión por parte de mis fans. Y las domingas también, piden las domingas. Sí, pero bueno, tú sabes que Mina es una mujer muy discreta. Hombre, que viene de Italia y sus padres, si no, la van a canear, la van a canear. Como enseñe demasiado, Yo tengo que dar siempre muy discretita, ya lo sabes, que si no... Me van a echar bronca y no es plan. ¿Cuesta destacar en el mundo del espectáculo? Te vimos en Sálvame, por ejemplo, en Toni Rovira y tú. ¿Es complicado? Es un medio difícil. Es difícil. Es un medio difícil, sobre todo... ¿cómo decirte? Hay profesionales que hablan contigo, te ven y te entienden a la primera. Ya. Y hay otros, muchos, que piensan, mío, Dios, ¿quién es Mina de Pop? Y te encasillan y ya no ven si eres cantante, si eres youtuber, si eres colaboradora, si eres graciosa, que es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Que quizás hay muchas personas que están como un poco ancladas al pasado, y yo creo que si Mina de Pop tiene algo, es que llega con un aire fresco. Y yo a veces lo que percibo en los medios de comunicación es que no todos están preparados para dar cabida, porque no entienden. Y perdona por la mente palabra, cerrada. ¿no? Pero, exacto, no entienden el producto. Y entonces, de repente, pues ellos creen que un personaje como Mina de Pop, pues tendría que hacer otro tipo de show. Ya. Yo, por ejemplo, no me considero, tú sabes que yo tengo mis vídeos en YouTube, pero tampoco me considero humorista, ¿sabes?
Entonces, claro, hay unas realidades, ¿no? Como es el YouTube, como son las colaboraciones de televisión, como es la música, y yo sí que he percibido, ¿no? Que de repente hay medios de comunicación o televisiones que se quedan un poco colapsadas. Ya. De hecho, hace poco me recomendaban hacer menos cosas, Ya. pero no les he hecho ni caso. Tú a la tuya, como ha de ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque lo digan, ¿no? ¿No? O sea, es un poco como decía Alaska en su canción, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo diga, lo que yo haga, ¿no? Si a mí me gusta hacer lo que yo quiero, yo lo voy a hacer. Claro, y además lo importante yo creo que, como te decía antes, ¿no? Con esfuerzo y con ilusión y con alegría, que también es muy importante, se van consiguiendo las cosas. metas, y la verdad que Camaleón me ha abierto muchas puertas. Y además, bueno, el vídeo sigue... El vídeo es genial, es muy bueno el videoclip. O sea, a mí me encanta la imagen final cuando sales en blanco, o sea, el momento final, cuando es el boom, ¿sabes? El boom final, que se ve el plano general, cuando estás con el vestido blanco, el pelo blanco, es impactante, es genial, o sea, es puro espectáculo, puro color. Sí, es que ahí pues igual, ¿no? Era pues mi debut y claro, yo quería pues ser muy fiel a mí misma, ¿no? Entonces, un poco así es mi universo, ¿no? Como se ha visto en este videoclip. Entonces, pues jugamos un poco, ¿no? A un look muy de Disney, ¿no? Muy maléfica al principio, en el trono, ¿no? Correcto. Un poco más Frozen, al final, ¿no? Hay un look muy disco con el mono rosa. Total. Y intentamos, pues eso, ¿no? Además mostrar una pluralidad, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos y que no solo somos de una forma. Correcto. Y bueno, yo estoy muy contenta con el videoclip. Creo que obtuvimos un resultado muy bueno, la verdad. Videoclip de Salva Muste, que también está muy acostumbrado al mundo audiovisual y que, sí. es un crack de la imagen también. Sí, Salva no para y no perdona. La verdad que tiene muchísimo talento. Y es muy perfeccionista, eso también lo tiene, ¿eh? Sí, pero es que esto es buenísimo, ¿sabes? Porque... Claro. Ya que te pones, hazlo bien, ¿no? Exacto. ¿No? Yo estoy de esa... Yo también, porque para pasar el rato, hijo, me quedo en casa. ¿No? Exacto, claro, tomando un café con un amigo. Exactamente, correcto. No sé por qué lo dices, pero sí. Pues sí, es así. Lo importante es hacer las cosas porque te gusta principalmente y luego porque crees en lo que haces. Claro, exacto. O sea, si no... hay una mezcla, ¿no? de cositas ahí, ¿no? Que influyen. Y la verdad que sí, que Salva pues es un chico muy joven, con mucho talento y que da muy buen resultado, ¿no? Porque es concienzudo. Y si se juntan ya un concienzudo y una concienzuda, pues imagínate. Pues imagínate, eso es una mezcla explosiva. Mina, no sé si tienes algún cantante, alguna cantante con la que tú te sientas un poco identificada o, si más no, tengas afinidad. Bueno, a mí la verdad, a mí me gustan las grandes voces, me gustan las cantantes muy potentes. Casi todo mi universo son cantantes femeninas. Uh-huh. Me gusta muchísimo Marta Sánchez. Me encanta Gloria Gaynor, Donna Summer, Patti LaBelle, Mónica Naranjo, Gloria Trevi, hay tantas. O sea, son grandes voces, ¿eh? Sí. Son voces potentes. Sí. Y yo creo que tu voz tiene bastante similitud con muchas de ellas. En muchos matices, ¿no? En Camaleón. ¿Sabes qué ocurre? Que yo creo que es inevitable, ¿no? Cuando te has escuchado una música desde que tienes uso de razón, pues evidentemente, ¿no? Cuando tú empiezas a cantar y te empiezas a formar, etcétera,
la música que realmente te toca, la sensibilidad, ¿no? Y entonces yo creo que todos los artistas tienen sus referentes, pero lo bueno es moverlo y que salgas tú, ¿no? Y que la gente te identifique a la primera, ¿no? Exacto, y que enseguida que escuche el tema ya sepa, esto es Mina de Pop, ¿no? Claro, o sea, claro. Eso es primordial. Eso es genial, o sea, si se consigue eso es brutal. Es ya... Sí, eso se consigue también con poco autotune, ¿eh? Ya. Pero es importante, si no... es importante, esos son secretos de profesional esto. Claro. Pero otro secreto es también el carácter del artista y su voz y su temple, y eso es intransferible, eso es personal, sí, ¿no? Eso sí. Es personal, eso, intransferible. Eso va con el ser humano, claro. Y yo creo que eso, pues, ya lo tienes. Eso ya lo tienes. Lo tienes qué ya. bien, ¿eh? Voy a conectar contigo innato. muchos más días. Ah, ya lo sabes. Pues, Mina, para ir terminando, que el tiempo se nos agota también la radio, el tiempo solo, que dicen. Nos estaríamos aquí rato, otro día te volveremos a llevar. No sé, un día vamos a un concierto tuyo, porque nos gustaría mucho ir. Asunción la tenemos... cuando queráis, estáis más que invitados. Estos días un poquito pachuchita, pero cuando la tengamos bien, cogemos el coche y nos vemos, porque vamos a verte allí donde sea. Eso está hecho. Mina, para la gente que nos esté escuchando, para que pueda escuchar tu tema, para que pueda comprarlo, para que pueda seguirte, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, a mí me gustaría simplemente comentar algo, ¿no? Recalcar una cosa que creo que es importante. Toda mi música es un proyecto completamente autofinanciado. Importante. Con lo bueno y con lo malo. Entonces, evidentemente pueden ir a iTunes, a Google Play, a Amazon para poder comprar Camaleón y los remixes de Camaleón, que además también se situaron en el top 4 de iTunes de España. Sí, son brutales. Y bueno, si a ellos les gusta y les emociona la canción, yo pediría que acudan a las tiendas virtuales para poder seguir trabajando, porque no está Sony detrás, no está Warner, sino que hay una persona, ¿no?, individual luchando por un sueño. Y bueno, y me pueden buscar en las redes sociales como Mina de Pop y siempre voy a estar ahí. Y allí la encontraréis, que tiene de todo: Facebook, Twitter, Instagram, de todo. De todo, hijo de mío, todo y más. YouTube, como ha de ser, que hoy día ayudan mucho. Parece que no, pero ayudan mucho. Sí, es una gran ventana, la verdad. Mina de Pop, una persona con las ideas claras, una cantante con una voz portentosa, con un savoir-faire importantísimo, y que a mí personalmente me ha captivado desde el primer segundo del tema de Camaleón, y que, vaya, yo la seguiré desde ya, porque quiero que llegue muy y muy lejos. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Mina. Un abrazo. Tienes las puertas abiertas de la Caixa Tonta cuando quieras, de la xarxa de comunicació local, de todas las emisoras que nos emiten. Pues muchísimas gracias, y a seguir con tu sueño, que vale la pena, aunque sea duro y a veces complicado, pero vale la pena. Claro que sí, millón de besos, equipo. Un abrazo. Un besito. Mamá. Soy libre para decidir, soy fuerte para estar aquí, porque te importa cómo sea yo. Peinándome, vistiéndome como nunca imaginé, creando un mundo solo para mí, me transformo cuando nadie me ve.
como un huracán, como un volcán, escupe fuego y cambia el mundo de color. Un camaleón, como un camaleón, perversa para disfrutar y demostrar que nada es imposible si te quieres cambiar a otro color. Como un camaleón, esconderme otro yo porque no es necesario. Yo decido cómo quiero ser y no me vendo peinándome, vistiéndome como nunca imaginé, creando un mundo solo para mí. Me transformo cuando nadie me ve, tremenda como un huracán, como un volcán, escupe fuego y cambia el mundo de color. Un camaleón, como un camaleón, perversa para disfrutar y demostrar que nada es imposible si te quieres cambiar a otro color. Como un camaleón. Soy como un camaleón. Como un camaleón, tremenda como un huracán, como un volcán, escupe fuego y cambia el mundo de color. Un camaleón, como un camaleón, perversa para disfrutar y demostrar que nada es imposible si te quieres cambiar a otro color. Como un Hola, què tal? Soc en Jordi Planes. Envio una salutació i una abraçada ben forta a la Caixa Tonta de Ràdio Arenys. Molts èxits i molta sort.